Segunda libertad es eso, es la desfachatez de ya no importa el qué dirán. Yo nunca me he sentido tan creativa como ahorita. Entrevistas que se convierten en tendencia en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Hoy tengo el gusto de conversar esta mañana con Enrique Volmer, director de Santa Teresa y presidente de la Fundación de Rugby de Venezuela, Claudia Contreras, capitana de la selección, psicólogo deportivo, entrenadora principal y desarrolladora líder de Rugby Nacional Femenino. Buenos días y bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Por Shirley. favor, qué gusto. Aquí estamos, qué bueno estar aquí. No, qué gusto. Oye, yo siempre te preguntan, supongo esto, pero es que es bien interesante entender. Cuando uno ve el panorama, digamos, deportivo nacional, bueno, siempre está el béisbol, siempre está el fútbol, el básquet. Voleibol. Sí, de hecho, hay una, no polémica, pero sí una disputa bueno, realmente Venezuela hoy en día sigue siendo un país beisbolero o del fútbol, ¿no? Entendiendo un Campeones poco. mundiales. Por eso, claro, ya no hay nada que decir, pero hasta ese evento había como esa discusión, digamos, a niveles menores, sí. Más. Pero está el básquet, fíjate que me lo está diciendo, el básquet también es, sí, pero el rugby es como algo diferente, ¿no? Es una curiosidad. Entonces me pregunto, ¿qué los llevó a ustedes a apostar por el rugby en el país? Comienzo contigo y luego voy con la dama. Mira, el rugby yo empecé de chamo, a los 12 años. Yo estudié en el Colegio Francia, era un poco peleón, y el profesor, el maestro de cuarto grado, no sé qué, me dijo, mira, que era francés, era de Toulouse, me dijo, mira, tú sabes que en mi país los muchachos como tú entran a un equipo de rugby. Es la primera vez que yo escuché la palabra rugby. Y entonces, bueno, empezamos el equipo en el Colegio Francia, me quedé pegado con el rugby. Después estudié en Francia. Hago una pregunta. Y dejé de pelear. Eso, sí. Dejé de pelear. Okay. Porque ya tenías como más herramientas como para defenderte, quizás, por eso te pregunto. No, dejé de ser peleón. Dejé de ser peleón. Como que lo reclamaba de vez en cuando porque me gustaba. Pero bueno, lo dejé. Y me dediqué al rugby, como te digo, cuando regreso de estudiar en Francia a empezar la universidad aquí, con Alberto empezamos el club de rugby de la Universidad Metropolitana en el 90. Y ahí empezó como una fiebre de las universidades. Ya existían varios clubes, existía la Simón Bolívar, que era la más antigua, perdón. Y habían equipos expatriados franceses, chilenos y argentinos que jugaban. Había un campeonato de 5 equipos. Entra el club nuestro, éramos el 6º equipo. En el 90 fue el primer campeonato nuestro. Y bueno, de ahí hubo como una proliferación del rugby, siempre muy enfocado en las universidades. Hoy en día es otro panorama completamente diferente. El panorama hoy, bueno, hay rugby en 14 estados de Venezuela. Se ha convertido en una cosa mucho menos, vamos a decir, exclusiva o elitesca, si se puede llamar a las universidades venezolanas elitescas. Pero siempre nace en las universidades y ahora un poco en la federación, que estamos desde enero, estamos tratando de masificar esto al nivel escolar. Ese es el gran proyecto que tenemos, convertir a Venezuela convertir al rugby en Venezuela en un deporte muy practicado y muy difundido. En una referencia. Sí, señor. ¿Cómo, cuando uno va, digamos, a hacer este abordaje, ¿no? Claudia, esta idea viene porque un profesor inspira a, ya te iba a decir Alberto, Enrique. Sí, Alberto, porque estoy acostumbrada a hablar con Alberto. Exacto. A Enrique. Pero otra cosa es contagiar esa idea, que esto realmente sea masivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cómo es el abordaje para acercar a alguien a un deporte que quizás no le es familiar? ¿No? Buenos días y bienvenida, Claudia. Buenos días. Bueno, yo creo que, como lo dijiste, no es un deporte familiar, entonces creo que también hay dos cosas interesantes, muy interesantes del rugby. El rugby es un deporte que fomenta muchísimo los valores. Si bien todos los deportes, claro que tiene su parte de valores, muy instaurada, en el rugby es una filosofía de juego. Entonces, una de las cosas que
que vemos para poder masificarlo y para que la gente se sume, es que no solamente estás aprendiendo rugby, sino que estás aprendiendo valores. O sea, para nosotros el tema de la pasión, la solidaridad, la humildad, la integridad, son nuestro día a día, nuestro entrenamiento. Entonces, algo que incluimos, y eso es como un plus que tiene también nuestro deporte. ¿Cómo llegaste tú al rugby femenino? Bueno, yo no era peleona. En mi caso no, Es peleona ahora. No, mentira. Yo soy peleona también, yo como que voy a practicar rugby también. Te invitamos. Oye, pero mira mis características físicas, ¿tú crees Mira, que yo el pueda? rugby está abierto a todos los ¿cómo se llama eso? Los fenotipos. Los fenotipos. A todos los fenotipos. Ok. Grandes, pesados, Sí. chiquitos, flacos, rápidos, lentos. Sí, Hay es un de deporte todo. muy inclusivo. Entonces, de Sí. verdad, caben todos los cuerpos, todas las mentes. Mira, eso también es otra parte bonita de nuestro deporte. Uno de los valores que es muy, muy presente en el rugby es el respeto. Y es el respeto al árbitro, es el respeto al contrincante. Y luego de 80 minutos de mucha intensidad física en el campo, lo que se destila es tener el tercer tiempo. Ese tercer tiempo que tú has escuchado por ahí en las haciendas Sí, y todo sí. eso, viene del rugby, porque tienes los dos tiempos en la cancha y después el tercer tiempo es también entre los dos equipos, pero bueno, tomándote algo y conversando sobre cómo estuvo el partido, qué tackles hicieron, quién anotó try, tú sabes, todas esas cosas se discuten y se comparten después del tercer tiempo. A ver, ajá. Te iba a comentar un Sí. poco de cómo se está haciendo y te voy a decir que la federación está ahora en una nueva gestión tratando de masificar. Pero Proyecto Alcatraz, que conoces bien, Sí. lo hizo o lo ha hecho un poco inculcando esos nuevos valores a estos muchachos que no es que no tenían valores, ellos tienen valores, los participantes en bandas o en el penitenciario, ellos tienen valores, se conocen las reglas de la vida, se conocen las reglas de otros deportes como béisbol, fútbol, etcétera, pero el rugby, introduciéndolo en Alcatraz, era un poco decir, mira, tienes una vida nueva, aquí hay un set de reglas nuevas de deporte. Entonces era como un comienzo de cero para esos muchachos. ¿Y por qué viste que el rugby, y esto luego me responden los dos, por qué pensaste que el rugby era un deporte para ellos, que al final puede convertirse en que se convierte en una oportunidad? ¿No? Justamente porque ya ellos se sabían todas las reglas y todas las trampas de los otros deportes, pero rugby era totalmente nuevo. Entonces ellos primero no sabían ni para dónde pasar el balón. Cuando les comenté sobre rugby la primera vez, ellos no sabían de qué forma era la pelota. Pensaban que era una pelota redonda, Entonces todo eso fue como un descubrimiento para ellos. Ellos en esa fase, cuando empezamos el proyecto, estaba la fase de aislamiento. Ellos estaban fuera en una de las haciendas de café por allá arriba, trabajando, haciendo trabajo agronómico durante todo el día. Después en la tarde tenían una sesión de formación en valores y después la sacada de chicha en la cancha de rugby, ¿no? Y después unas sesiones como medio pedagógicas, psicológicas con ellos para explicarle lo que estaban haciendo, en qué fase estaban de este cambio, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Es decir, porque este perfil abraza el rugby como, en qué se identifica, ¿no? Porque puedes tomar la decisión de no practicar, o sea, no era, yo prefiero otro deporte. Sí, pero logra, además yo he estado allí, logra además una identidad, que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque bueno, lo he visto y fíjate que ustedes tuvieron, creo que este fin de semana, todo el rugby Sí. penitenciario y eso es un evento de Bueno. gran magnitud y además la emoción, la familia Extraordinario, sí. que van para allá. Entonces un poco entender qué logra el rugby en ellos o en estas personas que bueno, que tuvieron otra vida por el camino, digamos, del delito, pero que luego es una manera como de reinsertarlos, ¿no? Sí, Shirley, tú me preguntaste también un Sí. poquito cómo empecé yo. Sí, ¿cómo Y empezaste? parte de esto, Ajá. que yo te dije, no, yo no era peleona, Ujú. yo me gustaba muchísimo el deporte, vengo de un colegio que tiene además de tradición musical, tradición deportiva, que es el Friedman. Y bueno, yo cuando entré a la universidad, estaba buscando como una opción deportiva. Yo jugaba baloncesto, no había, pero había rugby. Y ahí entra el tema también de la identidad que estás hablando. O sea, yo empecé a jugar rugby, bueno, para mantenerme activa, mantener mi vida deportiva. Entonces, bueno, es un deporte novedoso, es un deporte que crea esta, llamémosla,
camaradería Ujú. con el resto del equipo, con los contrarios también, y que al final te genera muchísima identidad. Tú generas, o sea, hay una convivencia que es muy bonita. Ujú. Y que pasa también que creo que nos ayuda mucho este tipo de proyectos sociales, que además de entrenar durísimo, de ser un deporte con contacto, tú terminas limándote asperezas en ese tercer tiempo, que de repente puede ser un snack, algo que compartamos juntos después del final, pero generas mucha identidad, ¿sí? Generas un grupo de pertenencia, porque estos valores y esta novedad también de ser un deporte distinto, que no es popular, no juega a favor. Sí. O sea, no juega mucho a favor. Ahora es interesante porque uno, en lo particular, debo admitir que yo siempre imaginaba el rugby y lo asocio a hombre, a masculino, ¿no? Es decir, la mujer también tiene un rol importante dentro del deporte. Qué bueno que lo preguntas. Sí. De hecho, y hablando un poco de lo que está siendo nuestra gestión en la federación, evidentemente está el tema de masificación que hablábamos antes, pero el femenino llena un rol estratégico dentro de la administración de nuestra federación. El femenino tiene un potencial gigantesco, lo sabemos porque sabemos dónde llegó el femenino hace unos años, pero además el femenino y la inclusión de mujeres en el rugby no solamente es en la cancha, es en dirigencia de clubes, es en arbitraje, es en entrenamiento, es por supuesto la familia acompaña al jugador. Entonces son como múltiples entradas donde el rugby femenino se ve afectado positivamente. Claudia, justamente como entrenadora principal de la selección femenina de rugby, está no solamente como entrenadora, sino como desarrolladora del rugby a nivel nacional de ese femenino, ¿no? Hay equipos en Apure, hay equipos en Carabobo, hay equipos, por supuesto, en la zona central, Caracas y Aragua. Entonces, aquí es donde nos estamos enfocando ahorita para fortalecer esos clubes y esa presencia femenina para después ir a las otras regiones, ir un poco más lejos, ir a los Andes y a Oriente para replicar el rugby femenino, ¿no? Pero ciertamente, bueno, y volviendo un poco a lo del torneo del fin de semana, paréntesis muy rápido, hubo 9 equipos penitenciarios femeninos y 9 masculinos. Imagínate, sí, ya estamos en paridad de género. En paridad total. Meta cumplida. Y me sorprendió muchísimo el nivel de juego, la calidad de juego, tanto del masculino como del femenino el fin de semana. De hecho, sabes que para llegar ahí, esos 9 equipos tuvieron que clasificar entre 34 cárceles en total a nivel nacional, que es donde está el proyecto. Y los que ganaron el jueves, que fue el día que jugaron ellos, participaron en el torneo nacional, que es donde juegan clubes de toda la vida. O sea, ahí juega la Central, juega Alcatraz, juega Carabobo. Y después el que gana se va también a competir internacionalmente. Eso lo estamos gestionando. Ya me estoy adelantando. Sí. Oye, algo importante es que uno puede pensar desde el punto de vista penitenciario, ¿no? Quiero entender un poco qué deja el rugby a estas mujeres y estos hombres que deciden participar. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, ellos están acostumbrados a resolver los conflictos de otra manera. Sí. Es decir, y pudiese ser así en la cancha, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso de adaptación, de entender, bueno, que hay un árbitro, acá hay leyes, acá hay normas y te tienes que comportar de esta manera? ¿Cómo se hace proceso de adaptación? Me contesta Enrique y luego Claudia. Mira, bueno, ya tenemos como 15 años en este tema de rugby penitenciario a través de Proyecto Alcatraz. Ahora la federación va a estar arropando este proyecto también y potenciándolo y haciendo todo lo que se pueda para difundirlo aún más. Un poco lo que comentaba Claudia desde el principio era el tema de los valores. Nosotros, los entrenadores que van a entrenar en las cárceles, desde el primer día hablan de los valores, de esos 5 valores que definen el rugby, que son los que comentó Claudia: respeto, humildad, espíritu deportivo, trabajo en equipo y disciplina. Nosotros también con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios hemos logrado una alianza muy importante, hablando desde la cachucha de Alcatraz, y ellos han visto que esa evolución de los muchachos en las cárceles que
practican rugby es una evolución notable y notoria. Y poco a poco han ido creyendo más y más en el proyecto. Y de hecho, tú ves las escenas que tú vives el día del torneo en Santa Teresa, son únicas. Yo estaba viendo ahí en el sábado, que era el día de las finales, había un partido entre la UCB y los campeones del penitenciario. Y estaban los dos capitanes, que no se conocían, vienen de unos entornos totalmente diferentes, y estaban frente a mí porque yo estaba en la mesa técnica, ellos estaban haciendo el sorteo para ver quién pateaba, quién recibía, y era espectacular ver cómo se estaba empezando a hablar ya sin conocerse, sabiendo que eran de entornos totalmente opuestos, pero el lenguaje común era el rugby y los valores del rugby. Sí, a ver, Claudia, ¿cómo se hace el proceso, no? Porque, bueno, están los valores allí. Ahorita es, bueno, cómo sacar a las personas que se inician en el rugby, sobre todo el tema penitenciario. Es que, bueno, mira, estos son los códigos aquí, que no son los códigos que tú manejas. Claro, yo creo que lo explicaba muy bien Albert Enrique. En el tema, yo también me estoy confundiendo. No. Cuando estoy con Alberto le digo Enrique, entonces tengo un problema, ¿no? Es que ellos hablan igual y son igualitos físicamente. Ajá. La barba es lo que ayuda, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, tienen los entrenamientos en los cuales pues va haciéndose explícitos estos valores, por eso hablábamos de ello, como es bastante explícito, pero una cosa que es muy interesante, y es que ¿qué es lo que quiere todo el que va a participar? Quiere estar en la cancha, quiere pasarla bien, quiere divertirse. Y en el momento en que tú quiebras los valores o te metes con el árbitro o te metes con tus compañeros o con tus rivales, tú sabes que pierdes esa oportunidad de tener un juego limpio, de tener un juego divertido, de tener un espacio diferente, ¿no? En el tema penitenciario. Y siento que esto también se puede traspolar a otros espacios. ¿Qué es lo que quiere la gente cuando va a un deporte? Quiere pasarla bien, quiere divertirse, quiere salir de ahí victorioso, que ganar puede ser, gané en el score, pero ganar puede ser, la pasé bien. ¿Sí? Es como un incentivo. Tuvo un momento agradable, un momento de goce. Entonces, bueno, eso es lo que también hace interesante y hace que la gente pues se sume y se quede. De hecho, creo que la primera que se sumó, digamos, al equipo, que ahorita no recuerdo el nombre de ella, que forma también parte de la generación Alcatraz, de rugby femenino, ella decía que ella tomó el rugby porque era un momento como ella soñaba con este torneo penitenciario para que su familia Palma. Exacto, Palma, para que su familia la viera, o sea, la viera y en otro contexto, ¿no? De jugar limpio, de competir. A mí eso me marcó muchísimo. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de conversar con la mayoría de ellos que han pasado, digamos, por situaciones muy difíciles y que luego tú ves cómo el rugby les cambió la vida. Oye, la verdad que es satisfactorio, ¿no? Que imagino que es parte de la labor que ustedes sienten cuando lo hacen. Totalmente. Y bueno, un poco volviendo a la federación y los planes que tenemos de federación. Que federación es más allá del Alcatraz, son todas, pues hoy es importante. Es todo el país. Entonces, el gran proyecto ahí es masificar. Estamos, de hecho, en el marco del torneo el fin de semana, lanzamos un programa de masificación. Hay un programa de rugby escolar que queremos implementar en todos los colegios posibles. No necesariamente tienes que tener una cancha de grama de 100x50. Puedes practicarlo en una cancha dura de futbolito. Hay una modalidad que se llama T1, que es una modalidad donde no hay contacto, donde no hay choque, donde no entras, donde no te tumban, no te taclean, y te va dando todos los reflejos y todos los instintos para el futuro, que sí va a ser un rugby de contacto, va a ser un rugby de tackle. ¿Okay? Eso se llama T1 y es justamente una modalidad que desarrolló la gente de World Rugby, que es nuestra autoridad máxima afuera, internacional, para difundir masivamente el rugby. Bueno, la invitación para los próximos, ¿qué están preparando ustedes en la federación? El próximo evento, ¿tienen algo específico? Primero, antes de que se me escape, Rugby Venezuela es nuestro Instagram, Rugby Venezuela completo. Cuenta tú lo que estamos haciendo en las concentraciones y lo que viene por ahí. Porque ya pasó el evento que fue ayer, el torneo. Exactamente. ¿Qué viene ahora, lo próximo? Bueno, yo te quería hablar un poquito del femenino rápidamente, que es lo que... Tenemos un minuto, 2 minutos. Sumar rapidísimo a más mujeres a jugar rugby. Bueno, de rugby femenino estamos retomando una modalidad de 15, como te digo, es muy inclusiva. Cualquier mujer de cualquier
tamaño, peso, Edad. experiencia, edad se puede incluir, así que es espectacular. Pero bueno, sí, tenemos retos nacionales de la liga de Sevens, luego formar esta liga de 15 y bueno, el campeonato masculino ya viene corriendo en esa modalidad. Internacionalmente lo próximo que tenemos, ambas categorías, que es modalidad olímpica, son los Juegos Centroamericanos y del Caribe a finales de julio. Bueno, eso es como internacionalmente. Ahorita, Así que- lo que Ya, viene. ya, Bueno, eso es lo les próximo. agradezco mucho, les deseo mucho éxito Muchísimas desde la gracias a ti, federación. Shirley, a todo tu Ahí equipo. me acompañó Enrique Volmer, director de Santa Teresa y presidente de la Fundación de Rugby de Venezuela, y Claudia Contreras, capitana de la selección, psicólogo deportivo, actualmente entrenadora principal, desarrollador líder de rugby nacional femenino. Bueno, Enrique nos dijo que él era peleón, Claudia no, y bueno, y juegan rugby. O sea que todos tenemos oportunidad de estar, hasta yo, que mis características físicas, oye, tengo miedo, ¿ah? Te invitamos, invitada, te estás invitamos. invitada. Voy a ver, Cuando hacemos una práctica. Ay, voy a ver si me animo. Déjame irme bien protegida. 8:54, vamos a Gracias, despedir, Shirley. por favor. Un placer.